Entonces, antes de entrar en materia con los resultados, con los hallazgos que hemos tenido como universidad, me gustaría compartirles un poco de lo que es el concepto de plástico. ¿Qué vienen a ser los plásticos? Son polímeros procedentes del petróleo que combinados con otras sustancias se les dan ciertas características específicas como es su maleabilidad, temperatura, resistencia al calor, etcétera, etcétera. Y el plástico es un material que lo utilizamos de manera rutinaria en todos nuestros hogares. Lo utilizamos en empaques de alimentos, lo utilizamos en empaques de bebidas, se utiliza bastante en lo que es la construcción y podemos encontrar diferentes tipos de plástico. Tenemos polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad, polietileno tereftalato, poliestireno expandido, polipropileno y también podemos encontrar poliestireno, entre otros. Pues, tipos de plástico vamos a encontrar de muchas variedades. Y como les mencionaba, lo utilizamos de manera rutinaria en muchas áreas. Para la producción de empaques de alimentos, se utiliza bastante en la construcción, en la elaboración de automóviles, en toda la industria eléctrica y electrónica se utiliza bastante lo que es el plástico, en la agricultura, entre otros. ¿Y cómo ha venido la producción de plástico? La producción en masa de plástico inició a partir del año 1950, con lo que le llamábamos, con lo que se le conocía como baquelita. A partir de ahí, el plástico se volvió parte de nuestra vida y su producción ha, ha venido aumentando, pues. En lo que es aproximadamente en el año 2020, la producción mundial de plástico anduvo rondando los 450 millones de toneladas métricas a nivel mundial. Eso fue lo que se produjo. Y se estima que para el 2025 la producción mundial de plástico ande por los 600 millones de toneladas de plástico. Entonces, esto es una cantidad muy considerable y sobre todo hay que tomar en cuenta de que si nosotros gestionamos de manera inadecuada todos los residuos que se producen a partir de todo lo que es el material plástico, pueden ir a caer a los océanos. Pues esa es algo que tenemos que tener muy pendiente. Entonces, bueno, los plásticos de una manera u otra pueden llegar a caer a los océanos. Esto puede ser por acción de los vientos, por la acción de las corrientes cuando hay lluvia o de manera directa son depositadas por el turismo o por las artes de pesca. Entonces aquí observamos que hay muchas actividades que generan plástico, generan residuos plásticos. En esta imagen se logra observar que por ejemplo, la agricultura es una de las actividades que genera contaminación por plástico, también la emisión de partículas en interiores, cuando lavamos nuestra ropa en lo que es las lavadoras, todo el agua de descarte va a caer directamente al sistema de tratamiento de agua y puede afectar pues un cuerpo de agua. También la parte de transporte, cuando el neumático, la llanta del vehículo va girando, va rodando, empieza a desgastarse lo que es el caucho de la llanta. Entonces ahí también estamos liberando microplásticos. En las artes de pesca es una de las actividades que también generan alto grado de contaminación por plástico. Entonces, de hecho, hay muchas actividades que nosotros podemos estar contaminando con plástico. Este problema en realidad ya se está, el problema del plástico ha venido afectando en gran manera sobre todo a las especies marinas que nosotros conocemos y se estima que para el 2050 tengamos en los océanos más plástico que peces. Entonces imagínense a qué grado puede llegar a afectarnos esta problemática. Y sobre todo ahorita hay que tomar muy en cuenta que las Naciones Unidas declararon que nos encontramos en una emergencia a nivel mundial, una emergencia por los océanos por la alta concentración de contaminantes que están cayendo en nuestros océanos. Plástico, acidificación, entre otros problemas, están afectando en gran manera a los océanos. Entonces, aquí les presento una imagen de un problema que se está notando en gran manera con
con esta parte de la contaminación por plástico, que es la formación de islas de plástico. En las costas en los océanos se han estado formando alrededor de 6 islas de plástico, que son los sitios a donde se concentran las mayores cantidades de contaminación por plástico. Aquí les muestro un poco acerca de cómo se ha logrado predecir o estimar en qué sitios es donde se están instalando lo que son las islas de plástico. Para poder determinar a exactitud concentración y el tamaño de estas islas de plástico, hay que utilizar modelos matemáticos bastante complejos porque es una información que en realidad cuesta analizarla, procesarla, hacer trabajo de campo bastante complejo. Pero sí, ya se han logrado hacer algunas estimaciones de cómo está la concentración de plástico en los océanos. Por ejemplo, aquí observamos en las costas del Pacífico de los Estados Unidos, Norteamérica, aquí es donde se concentra la mayor cantidad de plástico. Ahí vamos a encontrar una isla de plástico que tiene una dimensión aproximada de 1 millón de kilómetros cuadrados. Entonces es un volumen de basura en realidad bastante considerable, que afecta de manera directa a todos los organismos acuáticos que existen en esa zona. Nosotros, ¿cómo estamos en Nicaragua en cuanto a lo que es la contaminación por plástico? Lo que es más fácil podemos identificar las alteraciones al paisaje, sobre todo. Cuando nosotros visitamos nuestras playas, en muchas de ellas vamos a encontrar altas concentraciones de basura. Aquí yo les muestro un video corto de una visita que realizamos a Playa Mazachapa. La gran cantidad de basura plástica que andaba flotando y andaba circulando en el punto en realidad llama la atención y entristece un poco porque eso prácticamente es la gestión inadecuada de nosotros mismos la que genera esa problemática. El problema en tal de los plásticos es el tiempo que tarda en degradarse. Nos toma demasiado tiempo que se degrade una pieza plástico. Por ejemplo, aquí tenemos las colillas de cigarro, son 10 años para que se degrade, la bolsa plástica son 20 años, un vaso desechable son 50 años para que se logre degradar, la lata de aluminio en su parte interior contiene plástico, son 200 años para que ese plástico se degrade. Los soportes de enlatados, 400 años para que se degrade. Los pañales desechables, botellas plásticas, 450 años. Y las líneas de pesca, las líneas de nylon son 600 años para que éste logre degradarse. Y entonces a partir de la concentración de plásticos de gran tamaño, encontramos otro problema importante, que son los microplásticos. Los microplásticos los podemos encontrar tanto de origen primario como de origen secundario. Los microplásticos de origen primario son los que se elaboran de manera intencional, ya para ciertos productos. Por ejemplo, las pastas dentales blanqueadoras, esos granitos que se logran observar, esos son piezas de microplástico. También algunas cremas abrasivas, exfoliantes, contienen microplástico. En el caso de los microplásticos de origen secundario, son los que se producen por la desintegración o la desfragmentación de plásticos de mayor tamaño. Entonces, cuando anda, por ejemplo, una botella rodando por ahí en una playa, en las costas, por acción del viento, la erosión, la luz solar, esa botella empieza a desfragmentarse y entonces ahí me está generando microplásticos. Ya, los microplásticos vienen a ser piezas plásticas con un diámetro menor de 5 milímetros. El tamaño inferior de los microplásticos no se ha definido con exactitud porque diferentes autores pueden mencionar que tenemos nanoplásticos también. Entonces, ¿cuáles son uno de los impactos que vamos a encontrar por lo que es la contaminación plástica? Entonces, aquí podemos observar, sobre todo y principalmente, las alteraciones al paisaje, cómo nos va a venir a afectar un sitio turístico
todo lo que es la contaminación por plástico. Aquí observamos siempre las costas de Playa Mazachapa, cómo se encuentran llenas de residuos plásticos. Aquí tenemos las costas de San Juan del Sur, una de las costas más visitadas, una de las playas más visitadas en nuestro país, que también encontramos presencia de residuos plásticos en gran volumen. Aquí observamos lo que son las líneas de pesca. Estas líneas de pesca son las que nos afectan grandemente a las especies marinas cuando andan flotando, sobre todo por cómo viene a dañar directamente a diferentes especies. Aquí observamos esta tortuga, cómo quedó enredada en una línea de pesca. Entonces aquí se daña físicamente a las especies pues, que podemos encontrar ahí. Siempre hablando de impacto físico, vamos a tener también un fenómeno que, por ejemplo, los organismos acuáticos empiezan a alimentarse de las piezas plásticas que andan flotando en los océanos. ¿Ya? Entonces ellos empiezan a alimentarse de las piezas plásticas y se crea algo que se llama falsa saciedad. El organismo ya se siente satisfecho porque ya consumió, pero consumió plástico. Entonces no está ganando los nutrientes necesarios para su desarrollo. También otra de las afectaciones es que algunas especies, como por ejemplo los cetáceos, confunden el material flotante, el plástico flotante, con su alimento natural y empiezan a ingerir lo que son las piezas plásticas. Ya, y esto puede causar asfixia o diferentes alteraciones. Algo importante también que hay que tener en cuenta es que toda esta contaminación por microplásticos se puede ir trasladando también a través de la trama trófica. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta son los impactos químicos que se generan por lo que es la contaminación por plástico, ya que estos permiten o facilitan la movilidad de ciertos contaminantes en el océano. A las piezas plásticas, a los microplásticos o plásticos de mayor tamaño, se pueden adherir algunos contaminantes como los plaguicidas y los metales pesados. Entonces, de esta manera se facilita lo que es el transporte en todo el océano. Algo importante también que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, cuando está degradándose las piezas plásticas, se liberan algunas sustancias como el estradiol, el bifenol A, y que son disruptores endocrinos. Ya estos productos están catalogados como cancerígenos. Ellos son parte de lo que es el producto plástico. Al inicio les mencionaba que al plástico se le adhieren algunos aditivos que le brindan brillo, estabilidad térmica, etcétera, etcétera. Entonces, entre esos aditivos que se le agregan a los productos plásticos, tenemos estos que son disruptores endocrinos, ya que esos ya son bastante perjudiciales para la salud humana. Entonces, nosotros como CIRA UNAM Managua, enmarcados en lo que es el ODS 14, protección de la vida submarina, específicamente el indicador 14.1, reducción de la contaminación marina, indicador 14.1.1, índice de eutrofización costera y densidad de residuos plásticos flotantes, hemos trabajado en dos proyectos de manera conjunta con la Organización Internacional de Energía Atómica. También nos estuvo apoyando la ONG Paso Pacífico y coordinado también con el Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura, INPESCA. Entonces tenemos el primer proyecto, RLA 7022, fortalecimiento de la vigilancia y respuesta regional para entornos marinos y costeros sostenibles, y el RLA 7025. Fortalecimiento de las capacidades en los medios marinos y costeros mediante técnicas nucleares e isotópicas. El RLA 7022 dio inicio en el año 2018 y cerró para el año 2020. El RLA 7025 arrancó 2021 y todavía lo estamos ejecutando este proyecto. Y esto básicamente trata de realizar un monitoreo y fortalecer las habilidades técnicas del laboratorio para lo que es la detección de residuos plásticos en diferentes matrices, en agua, en sedimento, en arena de playa, etcétera, etcétera. Entonces, dentro del proyecto de RLA 7022, nosotros logramos realizar monitoreos en lo que fue Mazachapa, San Juan del Sur y el Ostional. En esos puntos trabajamos específicamente. Para el 7025, el proyecto que estamos desarrollando actualmente, ahí nos ampliamos un poco más.
Ahí vamos a trabajar o estamos trabajando en lo que es la zona de Potosí, Chinandega, en Playa San Diego, en Mazachapa, en San Juan del Sur y el Ostional siempre. Y también nos fuimos a la parte de Pacífico con monitoreos en lo que es Laguna de Perla. Y entonces, ¿qué es lo que estamos realizando en estos puntos? Estamos haciendo una caracterización de microplásticos en lo que son las arenas de playa. Colectamos muestras. Ahí tenemos la técnica de muestreo, se hace un cuadrante de 50 por 50 centímetros y se colecta más o menos 1 centímetro de espesor de arena. Esto es para el caso de arena de playa. Cuando vamos a colectar una muestra de arena de playa, tenemos que tomar 5 submuestras para conformar una muestra como tal. Hacemos un transepto de 100 metros y estamos colectando muestras bajo esta metodología de cuadrante en una distancia de 25 metros cada submuestra. Aquí tenemos imágenes de lo que fue el muestreo en San Juan del Sur y en Playa El Ostional. Eso lo realizamos para el año 2018. Actualmente estamos haciendo monitoreos en esas playas como parte del proyecto RLA 7025. Luego de colectadas las muestras en el laboratorio, se procede a lo que es la caracterización física y química de las piezas plásticas. ¿Qué es lo que nos toca hacer ahí? Ahí hacemos una identificación. ¿Cuántas piezas plásticas encontramos en el muestreo? ¿Y qué tipo? Si tenemos fragmentos, si tenemos pellet, microesfera. Nosotros ahí hacemos una caracterización física del tipo de plástico que se logra observar en el muestreo. La extracción o el proceso de extracción de los microplásticos es bastante sencilla. Es una extracción con una solución de cloruro de sodio sobresaturada y los plásticos flotan. Entonces ahí hacemos una separación manual o por filtración de las piezas que logramos identificar en el punto. Es bastante sencillo el muestreo, secamos la muestra de arena, la tamizamos, hacemos una separación por densidad con cloruro de sodio y luego procedemos a la extracción de los microplásticos y a la caracterización por forma, color, tamaño, entre otros. Otra parte importante también que estamos realizando es la colecta de muestras en lo que es agua. Nos lanzamos al océano a colectar muestras. Utilizamos para este trabajo una red llamada Red Manta, que es la que nos permite realizar lo que es el muestreo. Ahí van quedando atrapadas algunas piezas plásticas que son las que posteriormente llevamos hacia el laboratorio. También estamos realizando monitoreo de sedimentos. Utilizamos una draga Bandor una draga Petit para realizar lo que es la colecta de muestras de sedimentos. Todas estas muestras luego son trasladadas al laboratorio, en el Laboratorio de Contaminantes Orgánicos en el CIRA UNAM Managua, para su posterior análisis. Entonces ahora voy a mostrarles rápidamente cuáles son los resultados que nosotros encontramos en lo que fue el muestreo en Playa Mazachapa. En Mazachapa logramos identificar 254 piezas de microplásticos en las muestras colectadas. Encontramos microesferas, encontramos piezas de foamy y algunos filamentos también. La concentración que logramos identificar fueron 0.5 gramos de plástico por metro cuadrado de arena, equivalente a 50 piezas de plástico por metro cuadrado de arena, 50 microplásticos por metro cuadrado de arena aproximadamente. En la caracterización química de lo que fue el muestreo en Mazachapa, logramos identificar principalmente poliestireno, o sea, poroplast. Eso fue lo que se encontró mayormente en el muestreo que realizamos en Mazachapa, poroplast principalmente. ¿Qué encontramos en el muestreo que realizamos en San Juan del Sur? Encontramos fragmentos, láminas, fibra, filamento, goma espuma. Encontramos mayor concentración de residuos que en Mazachapa. Se encontraron 304 piezas de microplástico por metro cuadrado de arena, un equivalente a 1.2 gramos de plástico por metro cuadrado. En la caracterización química nosotros logramos identificar polietileno, polipropileno, poliestireno, policloruro de vinilo. Y bueno, PVC también logramos encontrar algunas piezas de PVC en lo que fue el muestreo a San Juan del Sur.
Para la caracterización química se utilizan estos equipos que tenemos por acá. Este es un microscopio infrarrojo con transformada de Fourier, utilizando un detector de reflectancia total atenuada. En este caso, el equipo nos lo prestó, ¿no? Contamos con el apoyo del Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional. Ellos nos aportaron, nos prestaron el equipo para que nosotros pudiéramos hacer las muestras, el procesamiento químico de las muestras. En este caso, cuando realizamos el muestreo en ostional, no se identificaron piezas plásticas en las muestras. Esto era de esperarse porque, de hecho, Ostional es una playa que no tiene tanta afluencia turística como San Juan del Sur. Es una playa prácticamente considerada como playa virgen. Entonces ahí no se logra observar gran cantidad de basura que anda rodando ahí por las costas de la playa. Entonces ahí no identificamos piezas plásticas, no encontramos microplásticos en esa muestra. Entonces todos estos datos que nosotros estamos generando de los monitoreos, de los análisis que realizamos, los reportamos. Lo reportamos a la red de investigación de estresores marinos costeros en Latinoamérica y el Caribe, la red Remarco, de la cual nosotros como Sira-Unam Managua formamos parte. Esta red básicamente aborda lo que son los desafíos y vulnerabilidades de los ecosistemas marinos y costeros de Latinoamérica y el Caribe a través de trabajos en equipos interdisciplinarios integrados por científicos, especialistas y comunicadores de los distintos países que lo conforman. En la red, nosotros trabajamos con lo que es la parte de contaminación química marina, acidificación de los océanos, floraciones algales nocivas y la parte de microplástico. Ya, y esta red está conformada por 14 países de Latinoamérica: Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Entonces ellos son los que conforman la red Remarco. Entonces por acá hicimos una comparación de los hallazgos en la abundancia de microplástico, lo que encontramos nosotros en Nicaragua, con otras playas que se analizaron en esos otros países. Entonces tenemos por acá que en el caso de en Nicaragua, nosotros estamos en el cuarto lugar en cuanto a contaminación por microplástico, por la playa que se seleccionó para realizar esta comparación. Nosotros ahí pusimos los datos del muestreo que se realizó en San Juan del Sur. En el caso Panamá, Panamá fue el que identificó la playa más contaminada con 962 piezas de plástico identificadas en el muestreo. Luego tenemos a Colombia, Chile, Nicaragua, Belice. También encontró una concentración considerable de plástico, y Guatemala también. En este caso, México fue el país que identificó menos concentración de plástico en su playa que estudiaron, pero básicamente ahí esos datos, ellos seleccionaron una playa que ya manejaban, que no iban a encontrar piezas plásticas, porque esa la están certificando, la quieren certificar como playa libre de plástico. Entonces, en el estudio de comparación, ellos pusieron los datos de esa playa. Los datos del estudio, todo eso lo podemos encontrar en la plataforma de Remarco. Ustedes pueden visitar la página web remarco.org y ahí les va a dar acceso a los resultados de todos esos muestreos que se han venido realizando, los que se han realizado y los que se están desarrollando actualmente. Ahí pueden encontrar resultados. Y bueno, nosotros para fortalecernos en el laboratorio, fortalecer las capacidades de los analistas, hemos participado también en ejercicios de intercomparación con Quasimeme, que esto nos brinda algunas muestras de referencia certificadas y nosotros nos toca determinar qué concentración tienen estas muestras. Este es un ejercicio al cual se participa a nivel internacional. Son unas muestras que nos envían de Holanda
para nosotros poderlas procesar en el laboratorio. Y en este caso, este ejercicio de intercomparación lo realizamos con lo que fueron nanoplásticos. Aquí no sé si logran observar bien, están unas pequeñas esferas. Esos son nanoplásticos que tienen una dimensión de hasta 50 micras. Son bastante pequeños, es un procesamiento bastante complejo, pero obtuvimos buenos resultados como universidad, como laboratorio a la hora de procesar este tipo de muestras. Ahora quisiera abordar rápidamente algunas de las iniciativas latinoamericanas que se están realizando para disminuir o erradicar el uso de plástico. En este caso tenemos que Panamá en el 2019 lanzó una ley para la prohibición de plásticos de un solo uso. En México se está trabajando por la certificación de playas libres de plástico. En Colombia hay una regulación para el uso de bolsas plásticas. Las de gran tamaño las están regulando. En Chile se prohíbe la entrega de bolsas plásticas en los comercios. Algo parecido a lo que se está haciendo ahora en Walmart. Aquí en Nicaragua ya no se están entregando bolsas. En Uruguay también se está reglamentando el uso de las bolsas plásticas y se prohíben aquellas bolsas plásticas que son o aquel material plástico que es de un solo uso. Y en Nicaragua, ¿qué estamos haciendo? Bueno, hay diferentes iniciativas que se están desarrollando. Por ejemplo, en Corn Islands es la primera comunidad que prohíbe el uso de bolsas plásticas en los comercios. Solentiname también se está considerando como un sitio libre de desechos plásticos. Ahí se está gestionando lo que es el uso de plástico. Contamos ahora con la planta recicladora de plástico ubicada en La Chureca y también vemos a diferentes protagonistas que se están dedicando a lo que es el trabajo de reutilizar algunas llantas que antes eran consideradas desechos, residuos. Ellos le dan vida y empiezan a elaborar muebles y artesanías a partir de este producto. Y entonces estas son iniciativas que permiten trabajar en pro de lo que es evitar la contaminación por plástico. También vemos esto que está desarrollando el Marena, que son las Nicabardas, que es una estrategia que permite reducir un poco lo que es la contaminación por plástico. La carga contaminante que va por el río, por el cauce del río, queda retenida en esta barda, entonces permite pues que reducir un poco lo que es la contaminación. Entonces, estas iniciativas que nosotros estamos tomando como país, en realidad aportan a lo que es la gestión acertada, la gestión adecuada de lo que es el residuo plástico, porque como les mencionaba al inicio, el problema como tal no es el plástico. A veces satanizamos el producto, más sin embargo, este es un producto útil que nos facilita la vida en gran manera. Entonces, el problema como tal no es el plástico, es la gestión inadecuada que nosotros eh, hacemos. Ya, depositar la basura en su lugar o utilizar lo que es promover algunas actividades de reciclaje, promover diferentes alternativas para lo que es el uso efectivo del plástico. Entonces nosotros tenemos que proponer iniciativas, tomar conciencia que el plástico, si no lo gestionamos de manera adecuada, se va a volver un problema ambiental insostenible que va a afectar en gran manera a los océanos y sin un océano libre de contaminantes, estamos atentando contra las especies marinas que existen pues a nivel global. Bueno, eso es todo por mi parte. No sé si vamos a pasar a lo que es la parte de preguntas y respuestas. Quedo atento a su comunicación. Muchas gracias, Joseph, por tu exposición, por traer, ¿verdad?, el trabajo que se está haciendo de investigación en Nicaragua y una comparación con otros países a nivel latinoamericano. Para todos los que se han conectado en las diferentes plataformas, pueden escribirnos a través del chat en Zoom y también dejarnos mensajes en Facebook y en YouTube para poder ahorita aprovechar el espacio que nos está dando Joseph para poder hacer estas consultas sobre este tema tan importante como es el microplástico. Y también, ¿verdad?, las iniciativas bastante interesantes en Corn Island y Solentiname sobre este tema precisamente para reducir.
Vamos a dar unos minutos para que pues nos puedan dar las preguntas. También pueden levantar su mano y encender micrófono. Adelante, ingeniera Tatiana. Buenas tardes, Claudia, gracias por la exposición, gracias por organizar esta charla muy importante. Solamente quería saber si a futuro no tienen algún plan o algún proyecto para hacer en otro tipo, que no sean costas marinas, sino los recursos, digamos, hídricos que tenemos, como son los ríos, los grandes ríos de nosotros, el San Juan, el Coco, el Escondido. Esa es la consulta. Sí, de hecho ahorita se está realizando monitoreo en lo que es la laguna de Tizcapa. El CIRA está realizando monitoreo en Laguna de Tizcapa. Sometimos un proyecto también para realizar monitoreo en lo que es los grandes lagos del país. Entonces, hasta ahí estamos trabajando. En el caso de Río, todavía no hemos desarrollado ninguna propuesta en Río. Ahorita solamente Tizcapa, que ya se está desarrollando, el muestreo, el monitoreo en Tizcapa y una propuesta que existe de proyecto para realizar monitoreo en los grandes lagos, Cocibolca y en Solotlán. Gracias. Ok. Muchas gracias, Joseph. Vamos a dar chance para que hagan más consultas. Claro que sí. Buenas noches, ingeniero Manuel Salinas. Adelante. ¿Puede encender su micrófono, ingeniero? Aló, ¿me oye? Hola, ¿se escucha? Ok, gracias. Sí, mira, veo bien importante las iniciativas que se están tomando ya para el asunto de los plásticos. Sin embargo, me gustaría a mí conocer cómo definieron los puntos de muestreo. Pues prácticamente era de esperarse que Mazachapa, una de las costas prácticamente más sucias para mí, cuando las he visitado en Nicaragua y San Juan del Sur, pues una de las que tiene mayor afluencia en determinados momentos y casi todo el año pues van a estar contaminadas. Sin embargo, creo que eso no te da una, una visión sobre la situación de lo que está pasando, cómo está influyendo en el mundo, digamos, los plásticos en Nicaragua. Aunque nosotros creo que el mundo no es muy poco, pues. Y para eso me parece que el opcional es un buen punto, pues, para tener una muestra más o menos. Pero hay otros puntos. En Nicaragua tenemos dos corrientes enormes, la del norte y la del sur, que confluyen en prácticamente al sector de Corinto, al Golfo de Fonseca, y de ahí van al oeste, en dirección al Japón. Prácticamente tenemos esas dos corrientes aquí, pues. Entonces, valdría la pena tener cómo está influyendo en realidad en algunas zonas costeras de Nicaragua la contaminación mundial, pues, toda esa agua, tanto del sur como del norte. Gracias. Ok, sí, de hecho nosotros ahorita ya en este proyecto, el RLA 7025,
estamos trabajando directamente en el monitoreo en agua. Nos lanzamos al mar a colectar muestras en el agua. Y tomando en cuenta específicamente lo que son las corrientes marinas. A nosotros nos interesa estudiar cómo están influyendo esas corrientes marinas en la contaminación por plástico, porque puede ser que la contaminación venga del sur o venga del norte. No específicamente, nosotros no podemos decir San Juan del Sur es la playa más contaminada porque ahí el turismo está afectando. Puede ser que esa Ok. concentración que nosotros encontramos de plástico se esté dando porque las corrientes están mandando la contaminación ahí de manera directa. Y nosotros ahorita tratamos de abarcar una parte más amplia del territorio nacional. Ahora estamos trabajando en la parte de Corinto, en la parte de Chinandega, estamos realizando monitoreos de microplástico y bueno, también estamos tomando en cuenta la parte de Ostional, San Juan del Sur siempre, Mazachapa y Playa San Diego. Nos tratamos de expandir un poco para abarcar. Y cuando hacemos monitoreo en el agua, propiamente en el mar, tomamos en cuenta lo que son las corrientes marinas para nosotros estudiar ese comportamiento. Ahorita los resultados que hemos obtenido, hemos identificado que hay plástico en el agua, de hecho hay grandes concentraciones de plástico, pero no podemos decir todavía tenemos influencia de esta corriente que nos está afectando. No podemos, todavía tenemos que procesar los resultados para hacer un análisis bastante complejo, tenemos que realizar más muestreos. Hasta el momento solo llevamos lo que son 4 muestreos, entonces tenemos que buscar más información complementaria, tenemos que realizar 2 muestreos más en la zona para poder identificar si en realidad hay influencia o no de lo que son influencia de las corrientes marinas en cuanto a la contaminación por plástico. Ya, pero eso lo estamos trabajando. Y se seleccionaron esas playas bueno, a conveniencia por cierta parte, porque por ejemplo Mazachapa y Pochomil son las playas que están, son playas cercanas a Managua. Tenemos San Juan del Sur, esa selección se seleccionó porque es una playa que tiene gran afluencia turística. Entonces nos interesó monitorear la calidad de ese sitio. Y la parte de Occidente, ahí seleccionamos lo que fue Potosí, por ese mismo problema, a ver cómo estaba la influencia de las corrientes marinas en ese sitio, a ver qué tipo de contaminación íbamos a encontrar ahí. Muchas gracias, Joseph. Tenemos también desde el Facebook la pregunta si los microplásticos se bioacumulan en los peces al momento de ingerir. Sí, de hecho los plásticos se pueden ir acumulando ahí. Como mencionaba en la presentación, esas piezas plásticas se pueden ir trasladando a través de lo que es la trama trófica. Entonces, por ejemplo, un organismo, una larva de camarón empieza a ingerir plástico, ese plástico queda retenido en su sistema digestivo. Luego viene un pez, empieza a alimentarse de esas larvas y así se va trasladando la contaminación. Ya, eso se puede ir quedando retenido en el sistema digestivo de las diferentes especies. Muchas gracias. También Teresa nos pregunta, bueno, ya que se han tenido positivas las muestras de microplásticos, ¿cuál sería el procedimiento que sigue para darle tratamiento a las costas? Bueno, en la parte de tratamiento, eso es un trabajo muy complejo, bastante complejo. Tendría que hacerse jornadas de limpieza como se desarrollan en otros países, son jornadas de limpieza intensivas. Un grupo de personas, jóvenes sobre todo, andan prácticamente tamizando la playa. Hacen jornadas de limpieza de lo que es basura grande, pero para los microplásticos hacen jornadas, andan tamizando prácticamente la playa. Ocupan una zaranda grandes y andan agregando, echando arena para estarla limpiando de lo que es microplástico, pero es un trabajo complejo, bastante complejo, pero esa es una alternativa que hay. Las jornadas de limpieza para tratar un poco lo que es la contaminación por plástico, pero lo mejor es promover el cuidado de las playas, pues. Promover el buen cuidado de las playas,
hacer jornadas para que concientizar a la población que maneje de manera adecuada los residuos plásticos. Y bueno, ya para el tratamiento es un trabajo bastante complejo, pero se puede hacer a través de jornadas de limpieza. Perfecto, muchas gracias. Joseph, bueno, también hay una pregunta que nos dice que si al momento de ingerir el pescado, los humanos al momento de ingerir el pescado, trae consecuencias graves. Bueno, recordemos que todas las piezas plásticas principalmente quedan en el aparato digestivo del pez. En este caso, todo lo que es toda la parte del estómago del pez, eso no lo ingerimos. Ya eso no se traslada a la piel. Sí hay estudios que ya se han encontrado residuos plásticos en humanos, en sangre se identificaron residuos plásticos, No. puede ser por la alimentación, puede ser pero no necesariamente específicamente un pez. Puede ser otro alimento que sabemos que en la agricultura se utiliza bastante el plástico, el empaque de casi todo lo que consumimos viene en plástico, entonces por ahí se puede trasladar la contaminación por plástico. Hay estudios en heces humanas, se identificó plástico, en sangre humana se identificó residuos plásticos, microplásticos, y también hay otro estudio que dice que nosotros consumimos alrededor de 5 gramos de plástico al año. Aproximadamente ese dato ya está, que más o menos andamos consumiendo alrededor de 5 gramos de plástico al año. ¿Verdad? El ingeniero Mario Castellón pidió la palabra. Adelante, ingeniero Mario. Hola, buenas tardes. Pues muy interesante, ¿verdad? El trabajo que está haciendo el CIRA y pues quería felicitarlo por eso, ¿no? Yo tengo un par de, no sé si preguntas o comentarios. Y la realidad, como comentaba Joseph, es que este solo es el efecto, ¿no? Del inadecuado manejo que tenemos de los plásticos a todos los niveles, ¿no? En el uso doméstico, industrial, comercial. Entonces, ahí tenemos instrumentos eh, jurídicos que deberían ser una herramienta que nos ayude a combatir la contaminación de este tipo, que es la Ley Especial de Gestión de Residuos Sólidos y la Política Nacional de Residuos Sólidos. Entonces mi pregunta es que si ha habido algún tipo de vinculación o de tratar de hacer incidencia a partir de estos estudios, de estos resultados que se están obteniendo para tal vez hacer un poco más sólida la implementación de la política, porque la ley creo que todavía no se ha reglamentado, entonces no se está aplicando, porque pues estos datos serían un fundamento para hacer más presión, ¿no? Para que se implemente en todos los niveles, como decía anteriormente, esas herramientas que nos permitan disminuir la contaminación. Y lo otro es con respecto a, por ahí mencionaba alguien, de la presencia de plásticos en agua dulce, sobre todo en aguas que son destinadas para consumo humano. O sea, si se ha planteado estudiar o monitorear la presencia, como usted ya lo mencionaba, Joseph, pues ya se ha registrado, ¿no? La presencia de esos contaminantes en el cuerpo humano y creo que sería interesante, así como tenemos datos, ¿no? Sobre otros contaminantes, metales pesados o de otro tipo en aguas destinadas a consumo humano, entonces también como ir generando un mapa, no sé, algún dato que nos permita saber la incidencia de esta contaminación y de otros contaminantes emergentes en aguas que ya se están utilizando o que tienen potencial de usarse para consumo humano. Gracias. Ok. Sí, Perdón. ahora sí. Hola, Claudia. Ingeniero, adelante, ingeniero Manuel. Sí, una última observación o inquietud.
Este, Ah, hace poco platicando en hol- estos días con las lluvias que hay, ¿se escucha? sí, sí, se me había ido un momento la red. Ok. En estos días con las lluvias que hay, un amigo que está trabajando en un centro turístico al sur de San Juan del Sur, en toda esta zona, y me mencionaba que ahorita todas las corrientes de agua que vienen supuestamente de buscadora de río, de cauce, dejan las costas totalmente llenas de basura y mucho plástico. Y lo Sí, otro es que valdría la pena averiguar que en los resultados que tienen del tipo de plástico que están encontrando, cuál es el origen de ellos para así incidir, digamos, en el mismo, pues, en su utilización aquí en comercio, o tal vez no son, digamos, de aquí, pues. Gracias. sí, está bien. Bueno, contestando la pregunta del compañero, ¿qué tipo de vinculación hemos tenido con algunas entidades de gobierno para tocar este tema de plástico? En este caso, bueno, nosotros trabajamos, estos resultados se le trasladan a lo que son las alcaldías, en este caso en San Juan del Sur. Se han presentado los resultados que se obtuvo. También como UNAM Managua tenemos convenios con Marena. Entonces, a través de ello estamos tratando de vincularnos, pues armar algún proyecto, no solo que nos permita ver contaminación, presencia o ausencia, sino también tratar de incidir en la parte de gestión, ya proponer el desarrollo de leyes para regular esto, proponer acciones como las que se están realizando en otros países de regular lo que son el uso de plásticos de un solo uso. Entonces, a través de Marena, nosotros estamos tratando de vincularnos, pues. Los resultados se entregan, de los muestreos se entregan a la alcaldía, se le presentan, se han realizado reuniones con algunos representantes, dueños de restaurantes de esas localidades, ellos conocen los resultados que emitió el CIRA y, y bueno, con la alcaldía directamente es que hemos estado trabajando y a través del Marena nosotros estamos buscando la vinculación para poder trabajar la parte de gestión propiamente. Y sí, en temporada de invierno es donde llega la mayor carga contaminante a los océanos. De hecho, son las grandes corrientes, los cauces de los ríos llegan cargados de basura. Luego la marea alta saca toda esa basura para la costa y ahí es donde vemos mayor afectación. Siempre en invierno nosotros vamos a encontrar mayor concentración de residuos plásticos. Y es importante realizar lo que es la caracterización química porque nosotros nos estamos dando cuenta cuál es el problema. Por ejemplo, en el caso de Mazachapa, nosotros encontramos la mayor cantidad de poroplast, eso es lo que había. ¿Y de dónde llega ese poroplast? De los mismos restaurantes y comercios que hay en la zona. Ahí es casi seguro de que el problema está causado por todo lo que es el sector comercio, el sector turismo de la zona. Muy difícilmente va a ser causa de lo que es alguna corriente marina porque se logra identificar casi el 100% de las muestras, es poroplast. Poroplast de esos vasitos descartables es lo que se logra encontrar. Y sí, ya el microplástico, los plásticos están catalogados como eh, una contaminación bastante peligrosa, digámoslo así, pues porque está afectando de gran manera a todos los organismos acuáticos, a los ecosistemas marinos. Más sin embargo, existe mucho trabajo que hacer en cuanto a lo que es la contaminación por plástico, porque, por ejemplo, todavía no existe una normativa o un dato que diga, esta playa está contaminada por plástico porque tiene una concentración de más o menos tanto. No hay un valor guía, no hay un valor de referencia que me diga cuál es la concentración plástica máxima que puede haber en un espacio, por ejemplo. Ya, pero sí es un tipo de contaminación que ya se está considerando que afecta en gran manera a los ecosistemas acuáticos por todos lados. Incluso aporta hasta el calentamiento global, porque en los sitios a donde se están formando esas islas de plástico, toda esa película plástica que anda flotando sirve como espejo. Entonces aumenta lo que es te permite lo que es el calentamiento global.
Muchas gracias, Joseph. Bueno, entiendo, ¿verdad?, que siguen investigando y, como decía el ingeniero Mario, pues hacer un mapa y ver, ¿verdad?, cómo está el tema de la presencia de microplásticos también en otras playas de Nicaragua. Hay otra pregunta de Silvia Castillo referente a los resultados analíticos. La primera pregunta es si el centro, el CIRA, cuenta con la competencia analítica para determinar nanoplásticos. Sí, ahorita siempre como parte del proyecto se nos facilitó un equipo que permite identificar lo que es nanoplástico. Ya, nosotros estamos capacitados para realizar ese monitoreo. Prácticamente la extracción de nanoplásticos es la misma que de microplásticos, siempre con una solución sobresaturada de cloruro de sodio, de sal. Se hace una filtración y luego se identifican los plásticos. Pero ¿cómo se hace esta identificación de los nanoplásticos? Porque a simple vista nosotros no lo vamos a lograr ver. Aquí tenemos que agregar un reactivo que le va a dar fluorescencia a estas piezas plásticas. Entonces vamos a obtener un disco, un filtrado con una solución que va a darle fluorescencia a esos microplásticos y luego vamos al heteroscopio para hacer la identificación, al microscopio para hacer la identificación puntual de cuántas piezas plásticas podemos encontrar en un sitio y luego ya después nos vamos al microscopio infrarrojo que nos permite utilizar lo que es criminalística, que este sí es específico para ese tipo de muestras. Es un equipo que me permite identificar piezas plásticas hasta tamaños por debajo de los 20 nanómetros. Es un equipo bastante complejo, bastante sofisticado. Pero sí, en el CIRA tenemos la capacidad analítica, tenemos los equipos que han sido donados por el proyecto. Por ejemplo, esa red Manta que nos permite realizar el monitoreo en agua fue donado por el proyecto. Todos los equipos que se van a utilizar para lo que es el muestreo de nanoplásticos los donó el proyecto. Entonces nos hemos estado fortaleciendo poco a poco para el trabajo de monitoreo de microplásticos. Existen otros equipos más sofisticados que me permiten identificar nanoplásticos y microplásticos de una manera rápida. Ya el análisis que nosotros realizamos tarda una semana poder procesar una muestra. Existen otros equipos que son carísimos, que yo puedo realizar un muestreo en una hora, lo más puedo hacer procesar mi muestra. Pero sí son otras tecnologías que solo las grandes potencias cuentan con esos equipos, pero con lo que contamos nosotros, con las capacidades que tenemos, podemos identificar perfectamente nanoplástico, microplástico. Y también consulta si es posible determinar los nanoplásticos a nivel de organismos. Sí, claro, a nivel de organismo se puede identificar perfectamente. También es el mismo principio, se agrega el reactivo para que dé fluorescencia, bastante parecido a la foto que coloqué ahí en la diapositiva, donde aparecía una larva de camarón. A esa larva se le aplica un reactivo que le permite florecer a la pieza plástica. Entonces se puede hacer esa identificación perfectamente, no hay ningún inconveniente. Aunque esa parte casi no nos interesa mucho en este caso porque nosotros estamos viendo más que todo presencia, ausencia en lo que es agua, eh, sedimento marino y arena de playa. No nos estamos tirando todavía a la parte de organismos. Hay estudios, por ejemplo, los compañeros de Costa Rica van bastante avanzados en lo que es la parte de identificación de microplástico en peces. Ellos ya están trabajando con la parte de peces. Nosotros todavía no hemos llegado ahí. Hemos estado haciendo algunos análisis en ostiones, ya en conchas marinas, en ostiones para identificar plástico. Estamos trabajando en esa parte, pero sí, ahí nos falta fortalecernos un poco, pues porque esa técnica eh, todavía no la manejamos al 100%, pero sí la podemos hacer porque contamos con toda la capacidad técnica y analítica. Pero no nos hemos orientado por esa parte todavía. De hecho, una de las muestras de intercomparación en las que participamos, nos brindaron una muestra de tejido de pescado. Entonces, por la misma característica del tejido,
la muestra de pez es bastante compleja analizarla, pues, porque esa grasita que tiene el pescado nos influye bastante a la hora de realizar el análisis, pero sí la procesamos, enviamos resultados y obtuvimos buena calificación en la muestra de intercomparación. Muchas gracias, Joseph, por todas tus respuestas, también a todos los participantes quienes han hecho consultas. Ya estamos, digamos, llegando a la hora de finalizar esta conferencia. Si alguno pues tiene alguna pregunta adicional, adelante. En nuestro caso, Joseph, como usuario, digamos, como las personas que vamos a las playas, ¿qué recomendación nos puedes hacer con respecto, digamos, al manejo de este residuo de los plásticos que al final pues se convierten en microplásticos? Bueno, sí, es sencillo, hay que tomar conciencia. Todos los desechos que nosotros generamos cuando vamos a visitar, hay que depositarlos en el lugar correspondiente. Ya, esa es la manera más sencilla de nosotros poder aportar un granito de arena para erradicar este problema de contaminación por plástico. Tratar de depositar la basura en su lugar. Ya, si es posible, nosotros cargarla, echarla en un bolsito aparte, venirla a depositar aquí a cualquier punto, pero hay que depositar la basura en su lugar. A veces hay muchos problemas porque tal vez los sistemas recolectores de basura, en el caso de las costas, a veces no funciona de manera adecuada. Tal vez tienen vertederos a cielo abierto y el viento hace que toda esa cantidad de residuos, todo ese contaminante vaya a dar a la costa más fácilmente. Entonces hay que tratar de evitar, pues, contaminar, depositar la basura en su lugar y eso es básicamente. Ok, bueno, muchas gracias al Ingeniera, CIRA UNAM. Adelante, sí, adelante. solo un comentario ahorita antes que se me olvide, ahorita que mencionó lo de los vertederos a cielo abierto. Y un problema es la combustión de los plásticos, porque en los vertederos hay gran cantidad de residuos que normalmente, bueno, las alcaldías siguen quemando, la gente en las viviendas acostumbra a quemar la basura, que eso incluye plásticos de diferentes tipos. Incluso ahora a nivel rural, antes la gente encendía los fogones utilizando diésel, ahora lo hace derritiendo plástico. Entonces tenemos otra fuente de contaminación ahí que valdría la pena quizá más adelante considerar, y es la emisión de material particulado y gases, ¿verdad? Por la combustión de plástico. O sea, prácticamente la gente a nivel de las viviendas, los que usan plástico como material para ignición, están consumiendo directamente ese plástico. Y en el caso de los vertederos, con la gente que acostumbra todavía a quemar la basura, pues también tenemos otros focos de contaminación ahí, tal vez un poco más dispersos o más alejados de las poblaciones, pero que valdría la pena quizá en el futuro considerarlo. Solamente, gracias. Sí, los plásticos son hidrocarburos con altos pesos moleculares. Son cadenas carbonadas de más de 40 carbonos que sí, a la hora de combustionar, es CO2 lo que se libera, es el hidrocarburo, lo que estamos ahí tratando. Y aparte de lo que es propiamente la combustión por hidrocarburos, recordemos que también tiene algunos otros aditivos, el plástico, ya lo que le dan sus propiedades características. Ahí se pueden liberar dioxina, furano, etcétera. Si nosotros combustionamos el plástico, estamos liberando gran contaminación a la atmósfera. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, al CIRA UNAM,
al compañero Joseph Díaz, que dispuso, ¿verdad?, esta hora para compartir con todos los socios de ANISA y también con todas las personas interesadas en estos temas ambientales y microplásticos. Y les invitamos a que estén atentos a las redes sociales del CIRA, también de ANISA, que constantemente pues estamos organizando charlas y esperamos estar presentando próximamente pues la programación de las siguientes charlas que tenemos programados para el segundo semestre de este año. Muchas gracias. Si no hay ninguna otra consulta, pues daremos por finalizada la sesión de hoy. Bueno, un placer. Muchísimas gracias entonces. Estamos a la